existe un impacto en la sociedad, en las organizaciones, en la forma en que se derivan los servicios, resultado de esa decisión, ¿sí? Y que no se puede dejar de lado. Eso de alguna forma, determina si la solución fue correcta o no. Retomemos el ejemplo de las UNEMs. La idea original era que cada estado tuviera por lo menos una unidad de servicios médicos especializados, ¿no? Y resulta que se decide colocar, salvo algunas excepciones, esas unidades en las capitales de los estados, ¿no? La mayoría de ellas están en las capitales, hay otros que no, como decía hace rato, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el estado tiene 600 municipios, por ejemplo, como Oaxaca? Y además tiene barreras geográficas, montañas, valles, ríos, etcétera, ¿no? O cuando el estado tiene un territorio muy, muy grande, como puede ser Chihuahua, que también tiene esas limitantes geográficas, ¿sí? Y donde las personas les sale mejor irse a atender en la clínica del estado vecino porque llega más rápido o porque el servicio es más accesible. O sea, el impacto de las UNEMs fue parcialmente positivo, o sea, ayudó en ciertos casos, pero en otros casos no mejoró la condición de salud. ¿Sí? Otro ejemplo es que ponen una UNEM en Tlaxcala y ponen otra UNEM en Puebla y la gente de Tlaxcala sigue yendo ni siquiera a la UNEM de Puebla, sigue yendo a los organismos de salud de Puebla, a los que suelen ir de manera rutinaria. O sea, que esa UNEM en Tlaxcala no funcionó como se esperaba. O sea, no fue un atractor de la población del estado. Sí, y así nos vamos. Ahora imagínense dónde colocaron un UNEM en el Estado de México. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas tienen que entrar en juego al momento de evaluar, ¿sí? Primero, dónde colocarlas y después qué tecnologías se van a meter, ¿no? Aquí lo que se hizo fue definir el estándar de una UNEM con servicios base y entonces todas se equiparon con los mismos equipos. Otra vez, tiene sus tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ok. Y bueno, otra cosa, la evidencia proporcionada por la evaluación nos permite, por ejemplo, tener números que nos reflejen los cambios, por ejemplo, en la mortalidad y la morbilidad. Es decir, si yo usando una mastografía, pero un mastógrafo, en un área donde la prevalencia de cáncer de mama es alto en las personas, las mujeres de 40 años en adelante, ¿sí? Tomo nota de cuántas mastografías se hicieron, cuántas mujeres tuvieron como salida tumores benignos, cuántos tumores malignos, cuántas salieron negativas, etcétera, etcétera. Voy armando mi estadística y voy viendo después de cierto tiempo si hubo cambios en los índices o en las tasas de mortalidad o morbilidad. Y ahí esa evidencia me puede decir cuál fue el papel estratégico de la mastografía en atender el cáncer de mama. Luego, otra salida puede ser estas medidas relativas de un procedimiento con respecto a otro. Si es decir, si yo estoy trabajando con un procedimiento estándar para atender una enfermedad y después de años de investigación, desarrollo y demás, salen dispositivos médicos que fundamentan una estrategia alternativa a la estrategia, ¿sí? Que pinta que hacer mejor las cosas, pues yo puedo, a través de la evidencia, ver si efectivamente eso sucede. ¿Sí? Más allá de si hay gente que es sana o no, cómo llega. O sea, aquí la idea no es tanto si las personas que tienen una enfermedad terminan abatiendo esa enfermedad, es decir, terminan curadas. No es nada más eso, sino cómo terminan curadas, ¿no? Por ejemplo, un cáncer. Una persona puede terminar en remisión de cáncer de donde ustedes quieran, pero con una calidad de vida disminuida por todo el daño que se le hizo a su organismo al recibir las quimios y las radios, ¿no? Entonces, todas esas cosas entran en juego y pueden evidenciarse a través de los procesos de evaluación.
Ojo aquí, el proceso, para que podamos llegar a ese punto, el proceso tarda un rato largo. Estamos hablando de años. Sí, es decir, no termina el proceso de evaluación cuando yo termino mi reporte y digo, la solución es tal, sino empieza un segundo proceso que es darle el seguimiento a la solución que se está tomando para poder generar nueva evidencia que determine si fue correcta o no fue correcta. Y aquí no se trata de decir, pues estuviste mal y tú eres el culpable. Simple y sencillamente es con base en la evidencia, se estableció que era una solución viable y solución con un alto grado de probabilidad de éxito. Entonces, esos datos, esa información, nos tienen que corroborar esa hipótesis. ¿De acuerdo? Y bueno, lo mismo en el último, ¿no? Mediciones relacionadas con la calidad de vida. ¿Sí? Entonces, insisto, no es lo mismo salir ileso, vamos a ponerlo así, de una enfermedad, que salir con consecuencias secundarias del tratamiento de la enfermedad. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, bueno. Esto de calidad de vida, se los dejo que lo estudien. Nomás tomen en cuenta que no es nada más la función física, sino es una cantidad de factores que determinan la calidad de vida y que deben de estar siendo reflejadas en los procesos que requieran su atención con respecto al uso de las tecnologías. ¿Sí? Ok. Este es un dato importante. Cuando hacemos evaluaciones, podemos tener como criterio para hacer esa evaluación, indicadores que se ocupan en la parte clínica y que son estándar, ¿no? Ya son indicadores de uso global y aceptados por toda la comunidad, ¿no? Uno de ellos es el años de vida ajustados, que en inglés es QALY, en español es HALY, ¿no? Lo que dice aquí es que después del procedimiento médico, ¿sí? Se determina cuántos años de vida subsecuentes a la intervención, ¿sí? Va a tener el paciente ajustada a una calidad de vida experimentada en ese tiempo. En español esto significa que si yo recibo una quimioterapia y o una radioterapia por un cáncer que tengo y salgo del hospital en remisión, es decir, ya, ya sea con la situación controlada o con el cáncer eliminado, los años que me quedan de vida, primero, no van a ser los mismos de los años que tendría en teoría de vida si no hubiese tenido el cáncer. Y segundo, esos años los voy a vivir con una capacidad disminuida en ciertos aspectos de mi organismo por los efectos de la terapia en mi cuerpo. Entonces, se va viendo si la propuesta de solución es efectiva, es decir, me da una calidad de vida aceptable en los años que siguen con respecto a no hacer nada, por ejemplo, ¿sí? Y aquí entra un punto interesante que se puede incluso debatir, que sería cuál es el papel de las tecnologías en la calidad de vida de las personas, de las tecnologías para atender enfermedades, ¿no? Porque también hay tecnologías para la gestión de la salud, como lo vimos al principio del curso. Entonces, ¿cuál es el papel de las tecnologías en la calidad de vida de los pacientes? ¿Sí? Y en el caso particular de la radioterapia, hay posturas en las cuales dicen, pues es lo que hay y con eso hay evidencia suficiente para tomarlo como tratamiento base, ¿no? Pero hay posturas que dicen, sí, pero los efectos secundarios a veces son superiores a la misma enfermedad. Entonces, ahí es cuestionable el uso o no de esto como tratamiento estándar. En el caso de cáncer de mama en particular, se habla de la mastografía, la frecuencia de uso de mastografía. ¿Sí? Hay posturas que dicen que cada 5 años, la postura oficial en general es que se haga cada 2 años después de los 40 y cada año después de los 60, sobre todo si se tienen antecedentes de cáncer de mama en la familia. Pero llegar a ese punto, llegar a esos datos, ¿sí? Ha costado la investigación y la recaudación de una cantidad impresionante de datos
que nos permitan ver este comportamiento, ¿sí? A través de la morbilidad y mortalidad por cáncer de mama en las mujeres de esas edades. Entonces, aquí lo que les digo es que es ¿cómo se dice? Un indicador importante cuya aplicación no es ni fácil ni clara de hacer, ¿sí? De implementar. Es decir, es difícil en evaluación de tecnologías incorporar estos indicadores porque a final de cuentas se están reflejando la calidad del paciente, ¿sí? Y en este caso también estos indicadores se aplican para el paciente bajo tratamiento, es decir, equipo médico, medicamentos, estilo de vida, ¿cómo se llama esto? Cuidados del médico, revisiones, etc. O sea, son un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, si bien no es claro cómo se ocupa, aquí el reto y la oportunidad es precisamente identificar cómo se puede ocupar y cómo lo podemos, qué ventajas podemos sacar de esto, ¿no? Igual que el QALY está el DALY, ¿sí? Que son los años de vida ajustados por invalidez, ¿sí? Invalidez significa disminución de la función fisiológica normal, ¿sí? Y normal significa si no hubiese tenido la enfermedad, ¿no? Entonces, el DALY también si el QALY es difícil, el DALY es todavía más, porque hay muchos factores que forman o que conforman el estado de invalidez de la persona. Creo que el caso más claro es cuando a las personas se les amputa un miembro, ¿sí? Una pierna, un brazo. ¿Cómo disminuye su calidad de vida en términos de productividad, de sociabilidad, de bienestar interno y externo? ¿Cómo disminuye o cómo cambia cuando la persona deja de contar con una de sus extremidades, ¿no? Entonces, hay personas que lo toman mejor que otras, hay personas que les tardan más tiempo en acostumbrarse, depende mucho el entorno, o sea, hay una gran cantidad de factores, ¿no? Pero también existe ese indicador y otro más, el años de salud equivalentes. Es decir, si a mí me amputan un brazo o las dos piernas, ¿cuántos años de salud en equivalentes podría tener? O sea, ¿cuántos años, si tuviera las piernas, sí, equivale un año de no tener las piernas? ¿Sí? Por eso les digo, es difícil de definir, de medir, sujeto a controversias, como cobertura y equidad. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, seguimos. Vamos a... Muy bien, vamos aquí a detenernos para comentar. ¿Cuál sería la relación de las tecnologías médicas, ¿sí? Con, por ejemplo, los indicadores que mencioné, tomando en cuenta lo que les dije, ¿no? Que son difíciles de medir, que son controversiales, no es muy claro su alcance en el campo de tecnologías médicas. Pero entonces, ¿cuál es la relación o qué tiene que ver, como dice ahí el primer punto, las tecnologías con estas salidas, el indicador de morbilidad, de mortalidad, etcétera? ¿Quién quiere contestar? Ay, perdón, me fui atrás. ¿No es precisamente lo que mencionó, profesora, que nos ayuda a generar evidencia? Me voy tomando el ejemplo que dio de la mastografía, bueno, del mastógrafo, que en cuestión de la mortalidad y morbilidad nos ayudan a crear evidencia, ¿no? Eso Claro. es a lo que nos ayuda, pero lo que dijo ahorita de que si a una persona se le amputa un miembro, no encuentro la relación. Pues tendríamos que encontrarla, ¿no? O sea, el caso que yo les di es el más claro, y de entrada se los di a propósito porque es algo que estoy trabajando desde hace un rato, pero no es el único, ¿sí? Y además, hay otros más difíciles, ¿no? Por ejemplo, todas las tecnologías médicas que se ocupan para la atención del paciente diabético. Ya hemos hablado de la complejidad que implica un paciente diabético, sobre todo si tiene comorbilidades, ¿no? Entonces ahí las salidas de tanto mortalidad como morbilidad
¿sí? Calidad de vida y los indicadores que tenemos están mucho más orientados a una integración de distintas estrategias que de las tecnologías. ¿Cuál es el papel de la tecnología en la atención al paciente diabético en términos de las salidas que expusimos? Por poner un ejemplo contrastante con el de mastografía. Vamos a ver, Diana, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería el papel? Um, pues ahí como ese ejemplo sí es un poquito más difícil porque en comparación con el primero, un paciente de ese tipo implica más, ¿cómo decirlo? Más cosas porque a pesar de que tiene la enfermedad, eh, por ejemplo, ya cuando la enfermedad está muy avanzada, se le empiezan a presentar problemas en otros órganos y la relación que tendría con la tecnología, mm, ay, no sé, es que es difícil. Um, Andrea, ¿tú qué opinas? Ay, no lo sé, profesora. Andrea. Sí, estoy pensando. Profesora, Sí, solo- adelante, perdón. Sí. Dime, dime. Ah, bueno, ahorita estoy tratando bueno, igual en este ejemplo de diabetes, ¿verdad? Ujú. El ejemplo que se me vino ahorita a la mente es, por ejemplo, cuando ya tienen problemas en los riñones también, el equipo Ajá. médico que se podría relacionar sería la diálisis y esta salida de la que platicábamos puede impactar en la calidad de vida en el sentido de que justamente estas diálisis pues pretenden mantener la calidad de vida de la persona, bueno, pues no igual que cuando no tiene daño en los riñones, pero para que pueda hacer pues sus actividades cotidianas, ¿no? Cuidando la alimentación también, obviamente. Ahorita se me confío ese equipo de Ok, hemodiálisis. vean, tanto Diana como Dalai están planteando situaciones en las cuales es evidente el problema, ¿sí? O sea, ya cuando está avanzado y requiere de apoyo renal o requiere de algún otro tipo de situaciones, ¿sí? Se ve la incorporación de la tecnología. Pero ¿qué dijimos al principio del curso? Salud es un estado integral. Y lo que se está tratando de hacer, la tendencia en salud, es evitar el problema, es decir, evitar que la persona llegue a esa situación de daño renal, incluso hasta evitar que la persona llegue a niveles altos de azúcar, ¿sí? Y en ese sentido, y lo menciono porque el programa nacional, perdón, el programa sectorial de salud, lo que hace es apuntalar los esfuerzos y los recursos a resolver el problema de salud a través de prevención, ¿sí? Y entonces eso pues trasciende la parte de tanto de tecnologías como de atención clínica y demás, ¿no? Entonces ahí el papel de las tecnologías, ¿sí? Es bien complicado, o sea, tranquila, Diana y Andrea, la pregunta no era fácil, ¿sí? O sea, por eso está como puntos a reflexionar y no tiene una solución, ¿sí? Es posturas, ¿no? En el caso de la diabetes, los dispositivos que todavía no se consideran como dispositivos médicos, pero que son dispositivos electrónicos que nos están monitoreando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, etcétera, etcétera, que están en nuestros relojes y demás, ¿sí? Son elementos, son herramientas que podemos utilizar para gestionar nuestro estado de salud. Sin embargo, cuando este estado de salud se ve violentado por alguna enfermedad, entonces ya cambia el panorama. Y ahí es donde no quedas 100% claro cuál es el papel de las tecnologías, ¿no?
Alguien había alzado la mano y después la bajó. Yo ¿Qué la alcé, pasó? es que quiero, Dígame. quería participar. Sí, Sergio, Era adelante. que, bueno, con respecto a lo de la diabetes, también puede generarse el pie diabético, ¿no? Ujú, Que se ujú, llama, bueno, generalmente se da cuando una persona tiene algún problema en el tendón de Aquiles, que es en los tendones. ujú, Este problema es conocido como la tendinitis o la tenosinovitis, si no me equivoco, y hay una ruptura de fibras, ¿no? Aquí. ujú. Y sin embargo, aquí el médico ortopédico o el fisioterapeuta es aquel el que va a revisar este pequeño problema, ¿no? Para ver si hay una tendinosis o una rotura del tendón, ¿no? Y regularmente, bueno, había visto un video y con un profesor que estoy tomando, fisioterapia, habíamos visto la prueba de Kraft, que es donde meten una aguja. Fisiopatología, ¿qué fisioterapia? Ajá. Si dijiste eh, fisioterapia, dije, ahora. bueno, es fisioterapéutico este chavo, Ah, ok, el pero, muchacho. Ah, ok, perdón, ok. ajá. Y bueno, ahorita estábamos viendo ese tema del tendón de Ujú. Aquiles y bueno, se me ocurrió mencionarlo porque se me hace interesante, porque el problema de la diabetes, pues no nada más se da el hecho de que no puedas comer azúcar o demás, ¿no? Sino Ujú, también se da a partir del pie, ¿no? Que es en el tendón de Aquiles. Bueno, es ujú. algo de lo que quería comentar. Ah, ok. Sí, no, y hay más, ¿no? La parte con el problema con los ojos, el problema de la presión arterial, o sea, hay un montón, ¿no? Y es una enfermedad altamente prevalente en el mundo, ya ni siquiera en México, en el mundo, ¿no? Entonces, son puntos para reflexionar estos que están aquí que coloco, porque finalmente, cuando hacemos una evaluación, siempre tendemos a centrarla al aparato, al dispositivo. Y si no incorporamos ese contexto de para qué está el dispositivo, para qué lo voy a usar y por qué lo considero, entonces la evaluación tiene una limitada, tiene un impacto limitado, ¿no? Y aparte de eso, no es un proceso sencillo, ¿no? Entonces, si lo vamos a hacer, de todas formas, vamos a tener que identificar estas cosas. Sí, Aileen. Bueno, es que justo estaba platicando con una amiga que no tiene mucho que salió del cáncer y ella estaba platicando que ya está fuera, ¿no? O sea, ahorita ya no hay como, ve que le hacen una prueba, la verdad no estoy muy bien informada, ¿no? Más bien fue por lo que ella me contó. Y después le ofrecían continuar con un tratamiento que es muy fuerte, que no es necesario, pero es muy fuerte y que la mayoría de médicos lo recomiendan. Entonces, esto me hace también pensar mucho en lo que está diciendo y en lo que usted también me ha dicho, en cuanto a no dejarnos llevar, no solo porque una página oficial lo dice, va a ser 100% certero. Ahorita también... A ver, no, espérate. Ah, Aguanta. okay. Una página oficial no, una instancia oficial Okay. plantea la propuesta. Aquí me llama la atención esto que dices porque si es un tratamiento, si la persona ya salió de la enfermedad o por lo menos ya se ve que tiene ya Sí, que ya ganada la está fuera. batalla, ¿no? Ajá. Le están proponiendo un tratamiento altamente invasivo y violento, vamos a ponerlo así, y que los médicos lo están recomendando, o sea, está un poco extraño, ¿no? Sí, se llama, me parece que son inyecciones de, ay, no me acuerdo. Bueno, ¿es para qué? ¿Para mantener su estado ya final o qué? No, digamos que es como si ella aún tuviera cáncer. Pero Es ya no como, lo tiene. no, o sea, ya le hicieron las pruebas y ya no ¿Y lo tiene. entonces? Entonces, exacto, esa es la misma pregunta que ella me estaba planteando, ¿no? O me estaba contando. Me decía, o sea, no entiendo por qué los médicos, si ya no hay, pues, cáncer en mí, porque ¿Son médicos privados o salud? me parece que sí, sí, ella está en ¿Privados? Guadalajara, así, Son así es, privados. así es. Entonces ya está la respuesta. Sí, ya yo igual ahorita ¿Verdad? mientras Mira, preguntas. para efectos prácticos, ¿sí? Yo lo que haría es buscar en Cofepris información del producto ¿sí? De entrada que sea un producto que Cofepris haya avalado y cada vez que avala Cofepris hay una cosa que se llama intención de uso. Entonces ahí es donde se determina
cuál es el objetivo de aplicación del producto. Y aunque 50,000 médicos lo propongan o lo sugieran, ¿sí? Ante la duda hay que investigar, ¿sí? E identificar cuáles son las mejores alternativas para uno como paciente. Fíjense qué interesante esto, porque uno de los puntos importantes de la evaluación es precisamente centrarlo en el interés del paciente, no en el interés económico financiero del médico del hospital o de la organización o lo que sea, ¿no? Y acuérdense que un hospital privado es un negocio, ¿sí? Es una empresa y le van a vender lo que quiera, ¿sí? Es más, al paciente le van a poner ahí todas las opciones, las necesite o no. Entonces, aguas con eso, ¿no? Es un punto interesante. Pero yo me iría por Cofepris, ¿eh? Yo me iría a ver en Cofepris cómo está el asunto de ese producto. Sí, adelante. ¿Y en una institución privada no hay quien regule algo así? Claro que sí, o sea, todas las instituciones públicas y privadas, todas, están subordinadas regulatoriamente a Cofepris y a la Ley General de Salud y a los regulatorios, todos tienen que estar ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente este producto es una opción que está en el mercado, ¿sí? Y yo como consumidor de productos de salud puedo optar por aceptarla o no. Fíjense que ahí, como lo plantea Aileen, es que se lo están proponiendo, no le están diciendo, tienes que hacerlo, ¿sí? Entonces, el paciente como consumidor puede optar por sí o no. Estoy segura de que si ella dice que sí, le van a hacer firmar una cantidad de papeles para, ¿cómo se llama esto? Liberación de culpas, o, tiene un nombre oficial más decente, pero la final es esto, la liberación de culpas, ¿no? Para evitar precisamente eso de que pueda salir perjudicada por un procedimiento o por un producto que ella consumió voluntariamente. Ese es el punto. Sí, Fernanda. Gracias. Justo ahorita lo que mencionó de que es un hospital privado y al final de cuentas es una empresa donde pues se benefician los dueños. Y regresándome una clase, estaba pensando, si hay un conflicto entre una planeación estratégica y una planeación financiera, ¿qué pesa más? O sea, ¿qué podría llegar sí, pues sí, a pesar más? Yo entiendo la pregunta. Mira, en un mundo ideal, la planeación la planeación estratégica integra a la planeación financiera, tienen que estar en coherencia, ¿sí? Tienen que estar en armonía, porque los objetivos estratégicos se tienen que cumplir utilizando los recursos, y el financiero es el que me va a decir hasta dónde me alcanza, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, cuando hay un conflicto, ahí lo que pasa, o lo que se refleja es que la planeación estratégica no incorporó la parte financiera, ¿sí? Y estuvo mal hecha, ¿no? Cuando hay un conflicto así, por lo general son por factores que no se controlan al 100%, ¿sí? El principal, y creo que lo habíamos mencionado, es el asunto de los cambios en las paridades de las monedas con las que se hacen las transacciones. Si yo tengo planeado hacer un proyecto que me cuesta $1,000,000 al precio de diciembre del 2021, pero cuando lo empiezo a implementar para mayo del 2022, el dólar subió. Y si la financiera no me lo dice, no me lo advierte, para tener ya sea un colchón sobre el cual pueda yo tener todavía posibilidades de hacer el proyecto, o alternativas si se presenta esta situación. Si no me lo presenta el financiero, pues yo me voy a ir con mi plan A, ¿no? Y hasta que me topo con pared y cuáles son las consecuencias, ustedes lo pueden ver, hay un montón de proyectos ahí parados, ¿sí? No nomás en salud. Cuando el financiero y el estratégico no se ponen de acuerdo, ahí están todos los edificios a medio hacer o todos los proyectos a medio elaborar. ¿Qué pasó? Ahí les voy a otro ejemplo, los aeropuertos. Sí, teníamos como primer plan en la gestión pasada el aeropuerto en Texcoco, ¿no? Y ya estaban avanzados los proyectos, ya estaba el terreno, ya estaban haciendo cosas. Llega la nueva administración y dicen, no, Santa Lucía.
la pérdida económica de esa toma de decisiones, ¿sí? Es tremendamente alta, y no nomás en dinero, ¿sí? Entonces, ahí qué pasó, no fue un conflicto entre las planeaciones financiera y estratégica, fue un cambio de política de la gestión general del gobierno, ¿sí? Esa decisión que tomó le va a costar, ¿sí? Le está costando. ¿Sí? ¿Quién les dice que cuando termine este sexenio llegue otro presidente de un partido más tradicional y les diga, no, nos vamos de nuevo a Texcoco? Y así nos la llevamos. Ese es el problema de que no haya continuidad en los proyectos. Y eso es también problema de una planeación estratégica. O sea, ¿quién pesa más? Yo considero que la estratégica, siempre que, o sea, ¿quién tiene más culpa? Pues la estratégica si no incorpora el financiero. ¿Algún Claro. otro comentario? Ok. Vamos a saltarnos el 2 y porque de alguna manera ya lo estamos platicando, ¿no? Si no hay consensos, sí, cómo se integra la información basada en la evidencia, si no hay consensos, es decir, si no estamos de acuerdo o si la información no es lo suficientemente confiable, ¿no? Aquí hay un reto, una oportunidad para establecer, desarrollar métodos de evaluación a prueba de estas inconsistencias, a prueba de esta falta de consensos. No digo que sea fácil, pero sí digo que es factible, ¿no? Y que no se ha hecho al grado de profundidad deseable. Y el tercer punto, que es cómo afecta el rendimiento del uso de las tecnologías a la calidad de vida del paciente. Bueno, de alguna manera ya lo expuse con el asunto del paciente diabético en sus etapas tempranas, pero vamos a poner otro ejemplo, que no necesariamente sea de una persona enferma. Las personas mayores, los adultos mayores, ¿sí? Nosotros sabemos que por una serie de factores, la esperanza de vida en general ha aumentado. Se espera ya que para ustedes su esperanza de vida sobrepase los 80 años, en promedio, ¿sí? En promedio. Entonces, eso significa que conforme avanza el tiempo y el organismo empiece a dejar de funcionar como solía hacerlo, se van a requerir apoyos para mantener una cierta calidad de vida de la persona y evitar en lo posible que se vuelva un paciente a menos que sean las enfermedades degenerativas naturales que suceden por esa etapa. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo llegar sano a los 80 que llegar con diabetes a los 80, si es que se llega a los 80 con diabetes, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el rendimiento en el uso de las tecnologías médicas a la calidad de vida? ¿Sí? Pues se va a requerir tecnologías que tengan un mayor poder de seguimiento, de monitoreo. Por eso la evidencia, insisto, la evidencia es importantísima. ¿Sí? Si yo tengo monitoreado a mi persona mayor en sus movimientos, en su frecuencia cardíaca, en su frecuencia respiratoria, presión arterial, yo puedo incluso identificar posibles eventos adversos que le sucedan a la persona y accionar con la intención de evitarlos, ¿no? O por lo menos contener su efecto. Y menciono como persona, no como paciente, porque otra vez no perdamos de vista el concepto de salud. ¿De acuerdo? Ok, ¿comentarios sobre esto? Muy bien, seguimos. Esto es un ejemplo que quiero que lo revisen ustedes de manera más específica, por favor. Esta es una forma de ver cómo se hace una evaluación jerárquica, ¿sí? Vean los niveles sobre la eficacia de diagnóstico por imágenes, ¿no? Es la segunda parte. La tercera se los puse así porque era la única manera de colocarlo. Ahí échenle un ojito, por favor. Y después están los pasos básicos de la evaluación de tecnologías médicas. También les voy a pedir que le echen un ojo si no lo han estudiado y si tienen dudas, pues las vamos viendo. Ok. A los que ya vieron este proceso, preguntas que tengan o no lo han visto. ¿Cuál proceso, maestra? El que acabamos de ver.
El de la última diapositiva. de evaluación. O sea, el que acabamos de estar viendo, el de evaluación. Ah, ok. Ujú. ¿Preguntas ninguna? Muy bien. A ver, denme un momentito, que se me fue la onda. Ah, ya. Ok, muy bien. Si no hay preguntas, entonces ya saben, si no preguntan ustedes, yo pregunto. El proceso de evaluación, les decía al principio de la clase, ¿no? Es un proceso estratégico, ¿no? Es un proceso base estratégico, que junto con el de adquisición, de alguna manera dominan, ¿no? Las funciones del ingeniero biomédico en los hospitales, de manera estratégica, ¿sí? Hay que hacer la aclaración. De manera operativa, la mayoría de las actividades de los departamentos en los hospitales, pues se abocan a los otros procesos que están más adelante, ¿no? El de conservación, mantenimiento, control, seguimiento, etcétera, ¿no? Capacitación, igual. Pero finalmente, evaluación no es más que otro proceso base de la gestión. Entonces, la pregunta es, con base en lo que hemos platicado, sobre todo tomando en cuenta el concepto de tecnología, lo complejo que es, ustedes como futuros gestores tecnológicos, futuros ingenieros biomédicos que van a desarrollar eventualmente estas funciones, ¿cómo abordarían este proceso de evaluación en términos de la importancia que tiene relativa a los otros procesos? Es decir, si evaluación es estratégicamente un proceso clave, eso no significa que los otros no sean importantes, ¿sí? Y si ustedes tienen un tiempo finito de trabajo, es decir, unas horas fijas de trabajo dentro del hospital, ¿cómo distribuir esas horas entre todos estos procesos y no morir en el intento? Es decir, poder satisfacer las necesidades del hospital, ¿sí? Lo que requieran de nosotros y al mismo tiempo implantar estos procesos de tal forma que todo entre en coherencia y podamos tener salidas o productos que sean de utilidad al hospital. Uh-huh. Se las planteo de otra forma. ¿Cómo ven el proceso de evaluación con respecto a los otros procesos en función de lo que hace un ingeniero biomédico en hospitales? Ya se las planteé de tres formas diferentes para ver si así se comprende la pregunta. Pues tendríamos que identificar cada proceso y justo, ay, es que es muy No, amplio. la pregunta es ¿cómo lo ven? No, ¿qué tienen que hacer? Acostúmbrense, por favor, por lo menos en mis clases, a responder lo que se les pregunta, ¿sí? No le den vueltas. Y se vale decir no sé, así como lo hizo Diana, o sea, se vale. Lo que no se vale es que me lo digan todo el tiempo, ¿eh? Entonces, ¿quién quiere contestar? O tú misma, Eileen, si quieres replantear tu argumento en esos términos, adelante. ¿Cómo lo veo yo, verdad? Ajá. O sea, con lo que ustedes saben, con lo que ustedes han visto, han leído, veo que sí tienen algunas cosas que comentar, entonces, adelante. Sí, yo veo que es un proceso complejo y en el que se requiere mucha experiencia también. Eso es importante, ¿eh? Muy importante, ¿sí? Este proceso y el de adquisiciones son los que más, y el de planeación, ¿eh? Son los que requieren mayor, no voy a poner así, mayor experiencia, pero sí se benefician, vamos a poner, se benefician con la experiencia que se va adquiriendo a lo largo del tiempo. Y esto lo digo porque esa situación clásica de que pues el joven que va saliendo y que se quiere colocar en el mercado y no tiene experiencia y no está siendo favorecido por los empleadores y demás, pues es una situación que no se puede evitar. Pues ustedes están saliendo preparados académicamente y van adquiriendo una experiencia práctica en el campo, ¿no? Entonces,
en este sentido, estos procesos se benefician de la experiencia que ustedes van adquiriendo en el campo, ¿no? Ok, a ver, dime, Josué, ¿tú qué opinas? Buenas tardes, perdón. ¿Perdón? Buenas tardes. Me parece que es importante, ya desde Ay, el punto Josué, de perdón, es que te escucho un poco extraño, no te entiendo bien. vista ahí. No, sigue oyéndose raro. Híjole, disculpe, es que ahora no tengo mis audífonos cerca. Híjole, Josué, no te entiendo, perdón. Creo que dice que no tiene sus audífonos cerca o algo así. Ha de Ah, ok. ser, ha de ser cuestión de su micrófono. Ah, ok. Si quieres arréglalo, y ahorita platicamos, Josué. A ver, Joaquín, ¿tú qué opinas? ¿No? Joaquín. Ok. Luis. ¿Tampoco? ¿Que no quieren opinar nadie? Yo tengo una duda, pero es más como en cuanto a la experiencia que usted ha tenido. Hay mucho O ruido sea, aquí, perdón. ¿no me escuchó? Sí, adelante. Fue Luis el que dijo, ya. Ajá, pues estamos hablando de que toma tiempo y que es algo complejo. Ajá. ¿Usted más o menos cuánto se tardó en su experiencia como viendo a otras personas? ¿Qué es lo que cree que, No, pues es que o cómo dirigir ese camino, ¿no? Para tal vez hacer un proceso más fluido en este. no hay camino corto, ¿eh? Desde entrada se los digo, no hay camino corto, esto hay que hacerlo día a día y y adquirir la experiencia en el campo, no hay más. O sea, no hay forma de decirte en 5 años ya lo tienes, en 6 años ya lo tienes, no. Esto es estar presente en estos procesos, participando hasta donde se nos permita, porque, ok, todo esto es teórico y todo está bastante interesante y lo que quieran, pero hay una realidad, ¿no? Y la realidad es que en función del hospital, del subsistema de salud, la participación de los departamentos de ingeniería biomédica, donde los hay, es diferente. Entonces, en algunos puede haber más libertad de acción que en otros. ¿Sí? Entonces, hay que entender esa situación también. ¿Sí? Hay que ver cómo es que nosotros podemos incidir de manera positiva en los resultados del hospital a través de lo que se nos permite hacer en función de cómo está el perfil del departamento del hospital. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Eso es importante. ¿Ok? Muy bien. El siguiente proceso es el de adquisición. Y ese va a ser muy, no decir que es importante, porque todos son importantes, pero suele ser también con el que más se van a tener que familiarizar, porque es el proceso sobre el que se derivan actividades que son muy usuales, como las licitaciones, ¿no? Yo quisiera platicarlo un poquito más a fondo, entonces voy a pedirles que lo estudien con cuidado para poderlo abordar en la siguiente sesión, ¿sí? Vamos a tomarnos estos 20 minutitos para ver dudas sobre el asunto del proyecto o las tareas, ¿sí? Entonces, adelante. Yo, profesora, Adelante, Andrés. a mí me tocó hacerle el inciso D, si no mal recuerdo. Déjame ver. Déjame ver cuál es el inciso de la El 2, de, ¿verdad?
Sí, de las dos, presente dos casos de estudio de Ah, proceso de gestión, ajá, pero recuerdo que, si no mal recuerdo, la compañera Lourdes, ajá, ajá. también le preguntó y dijo que nos esperáramos un poquito a que tocáramos un poco esos temas, pero si quisiéramos ir adelantando, Ujú. más bien a qué casos de estudio se refiere, profesora. Perdón. Ok, ahorita, miren, me interesaba que se esperaran tantito porque quería ver de evaluación, ¿sí? Porque se van a encontrar más casos de evaluación que de los otros, ¿sí? De los otros procesos que vienen en el tema, ¿sí? Entonces, eh, insisto, evaluación y adquisición van a ser los que más probablemente encuentren información, ¿no? Entonces, ahorita ya están en condiciones de poder identificar algún caso de estudio enfocado ya sea en evaluación o en adquisición. También hay de mantenimiento, pero es un poquito más complicado de identificar porque se interrelaciona con otras cosas, ¿no? Los más complicados de poder identificar a nivel dispositivo médico es la planeación estratégica, ¿sí? Ese como está metido en más ámbitos, no nada más el de ingeniería biomédica, pues sí está un poquito difícil de poder encontrar información así bien puntualizada sobre el dispositivo, ¿no? Que sería un poco la idea. Pero evaluación, adquisición, mantenimiento pueden ser procesos en los cuales se encuentran información y ya ahorita ya lo pueden hacer. O sea, si estoy entendiendo bien, quiere que busquemos, no sé, la evaluación de algún equipo médico, por decirlo así, y ahí analicemos cómo hicieron precisamente Exactamente, esa evaluación con lo exactamente. que platicamos No, o sea, el día de hoy. cómo hicieron ellos su evaluación y qué tanto se acerca o se aleja de lo que estamos hablando en este caso en las presentaciones. Ujú. Ok, profesora. Y le quería hacer una pregunta, Sí, pero es que usted, ¿de qué manera considera que influye más la evaluación que la planeación? Porque yo, es que en lo personal he estado viendo un poquito los temas y siento que influye más el proceso de evaluación, ujú, porque siento que si no se tiene un buen proceso de evaluación, o si no está bien analizado bajo la evidencia que se tiene, no siento que exista un buen proceso de financiamiento, por ejemplo, o de planeación o de adquisición. ujú. Sí, a ver, eh, si recuerdan en alguna de las presentaciones, la gestión tecnológica está hecha como una especie de rueda con eslabones, ¿no? Este, la idea de ese modelo es decir que existe una cierta secuencia de procesos a seguir que no necesariamente tiene que ser obedecida al 100%. ¿Sí? Tú tienes razón. Eh, Hay procesos que dominan, digamos, las salidas porque se ve más claramente cuál es el impacto que tienen en estas mismas salidas, en particular evaluación y adquisición. Sin embargo, la planeación estratégica, de alguna forma, debe ser el paraguas sobre el cual se hagan los demás, porque esa parte estratégica, perdón, establece, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los lineamientos que se van a seguir en el periodo en el cual esta planeación se desarrolle? Chequen, por ejemplo, y sí, les voy a pedir que lean el Plan Nacional de Salud, es un documento corto comparado con documentos de otras administraciones, ¿sí? Este sí está, hasta a mí me salió debiendo, ¿no? Pero échenle un ojo y van a ver que lo que se hace ahí es una planeación estratégica del 2020, desde 2018 al 2024, sobre lo que se va a atender en el ámbito de la salud. Y lo que se hace es establecer las prioridades de que van a recibir los recursos para la atención a la salud. ¿Sí? Entonces, la planeación estratégica lo que hace es poner, insisto, poner el campo, poner el marco sobre el cual se va a desarrollar esos procesos clave que son evaluación y adquisición. Es decir, yo no puedo adquirir cualquier tipo de
tecnología, de dispositivo médico, si no está sustentado en un objetivo que esté alineado a una misión y una visión que se refleje en esa planeación. ¿Sí me explico? Es decir, yo necesito, antes de decidir qué voy a comprar, yo necesito cuestionarme qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer, ¿sí? ¿Para qué lo quiero hacer? Y ahora sí, el cómo, ¿sí? Es el desarrollo del cómo. Va a determinar cómo voy a, ahora sí que cómo voy a implementar esos dos procesos base, esos dos procesos estratégicos, ¿sí? Entonces, sí, tienes razón en el sentido de que, pues, tanto evaluación como adquisición son procesos que se llevan mucha atención, ¿no? Insisto, por lo complejo, el tiempo que tardan, por las implicaciones que tiene, pero si no están fundamentados en una estrategia plasmada en una planeación y soportada en coherencia con el financiamiento, pues no te va a servir de nada en los procesos que realices, ¿no? Sí, profesora, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Qué bueno, Dene. Ok, ¿alguna otra duda? Yo, Sí, profesora. Adelante, Sergio. Bueno, es con respecto a la primera tarea, la que se le entregó el jueves. ¿Usted respondió a las tareas que nosotros No, le no he enviamos? calificado las primeras tareas, nada más les devolví las del grupo, las de equipo. Yo creo que en este fin de semana me dedico a calificarlas y se las envío. Sí, todavía no las envío. Ok, y una última duda. Sí. Con respecto a las referencias en nuestro tema de investigación, hay que irlas corrigiendo, pero que no contemplen las opiniones, ¿no? ¿Sí Sí, me sí. explico? Mira, puedes hacer lo siguiente, pueden hacer lo siguiente, va para todos. Si la referencia es una opinión del doctor Julio Frenk, ¿sí? Julio Frenk es una autoridad en salud que fue secretario de salud en el 2000 y de ahorita está en la OMS, en la OMS. Ay, no sé, ahorita está en puestos altos, o sea, digamos, es una autoridad en la materia, ¿sí? Si es Julio Frenk, lo que pueden hacer es poner en el texto. El doctor Julio Frenk dice u opina que esto se debe hacer así o no se debe hacer, referencia. Siempre y cuando la referencia venga, o sea, puede venir de un diario, ahí sí te lo puedo aceptar, ¿no? Pero si tú me lo pones de esa manera, ¿sí? Es decir, la persona opina esto y viene en una entrevista o lo que sea. Pero si la opinión viene del doctor Juan Soler, que ve tú sabes quién será, aunque puede ser una eminencia en su campo, ¿sí? Y la plasmó en su blog personal, entonces no está validada por nada. ¿Sí me explico? En YouTube hay un señor, hay un joven, bueno, un doctor que se llama, hay un cuate que tiene un canal que se llama Mr. Doctor o algo así, que es un médico especialista creo que en medicina interna o algo así, o general, no sé. El señor tiene un montón de vistas, el chavo tiene un montón de vistas, tiene un canal que plantea cosas ahí entre broma y serio y lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si me ponen una referencia de ese señor, pues yo no la consideraría como una referencia seria, porque primero está en un canal de su pertenencia, ¿sí? Él está exponiendo sus puntos de vista, que es válido, pero otra vez, ¿quién está sustentando? O sea, ¿quién más, aparte de él, está sustentando lo que él dice? Es su opinión personal en su canal de YouTube. Que si el señor lo entrevistan en un noticiero serio, ¿no? Por parte de otra autoridad en salud, eso es distinto, ¿sí? Ok. ¿Sí me explica la diferencia? Sí, más que nada que sea un tema O sea, sí, adelante, sí, dime. que sea bueno, ¿no? O sea, no que nada más explique su opinión de su propio tema, sino es de que, por ejemplo, que sea por parte de la OMS o de programas buenos, ¿no? O sea, que sí tienen Ahí relevancia. hay un detalle que hay que saber decir cuál es el bueno y cuál no lo es, ¿no? Por eso yo insisto, si ven una opinión que consideran que les sirve, chequen el autor de la opinión, googleenlo y vean quién es.
Si es alguien que tiene un nombre, que tiene un prestigio, y si está plasmado en una referencia no tan informal, pues podrían ocuparlo, pero en el texto lo que conviene es que ustedes pongan ahí, fulanito de tal dijo esto o opinó esto con respecto a esto otro, ¿no? Ok. Sí, y una pregunta, ¿se dio de baja el compañero Andrés Nolasco Betanzos? Dame un segundo, ahorita te digo. ¿No? ¿No? Que yo Ah, sepa, no, porque yo revisé la lista después de... la revisé ayer y todavía estaban los 21. A lo mejor ya no va a entrar, no sé. ok, es que no puedo contactarme bien con él, por eso es de que lo pregunto. Ujú. Pero gracias, profesora, era todo. Ok, muy bien. ¿Más dudas? Sí, yo. Adelante. Lo que se va a entregar, la próxima entrega del proyecto, hay una parte que dice respecto a los objetivos. Dice, en la bitácora bosquejar las semejanzas y diferencias entre los conjuntos de objetivos pensando en los marcos de referencia establecidos. No me queda muy claro. Déjame buscar dónde. Ya. Ok. Ajá. A ver, ustedes hicieron una primera aproximación de objetivos, ¿no? Que por cierto, ahorita también me voy a ocupar a responder a aquellos que me mandaron sus objetivos. Yo les voy a dar una retroalimentación de cómo lo están planteando en función de el tema, ¿sí? O sea, ustedes tienen más información que yo del tema porque han estado investigando, ¿de acuerdo? Entonces, en el entregable anterior, ustedes hicieron un marco de referencia a través de sus antecedentes y la actualización, ¿de acuerdo? Entonces, esto que menciono aquí es que semejanzas y diferencias es la primera versión de objetivos que hicieron ustedes en función del tema, ¿sí? ¿Cómo va a cambiar ese objetivo? O una vez que tú le incorpores esa información que tú tienes, ¿sí? De las antecedentes y de la introducción que hiciste en la entrega pasada, ¿sí? Y la actualización al 2021. Es decir, integras lo que lo que ya tienes anteriormente para reformar los objetivos y ver si cambian o no cambian. A eso se refiere. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, o sea, la idea es que tengas una lista final de objetivos con los cuales vas a desarrollar lo que sigue, o sea, para poder avanzar. Y lo que me interesa es que ustedes vean cómo cambian los objetivos desde la primera vez que los establecen, ¿sí? Con mi retroalimentación y luego con lo que ustedes averiguaron en sus antecedentes. Puede que no cambien, ¿eh? O sea, también se vale, pero si no cambian, lo que importa es que el objetivo refleje lo que pretenden hacer. Uh-huh. Ok, sí, gracias. ¿Más dudas? ¿Ya ninguna? Ok, pues entonces, si no hay dudas, vamos a hacer lo siguiente. En el fin de semana yo califico su tarea 1, la tarea individual, se las voy enviando. Entre hoy y mañana les mando a los objetivos a aquellos que nos mandaron por el correo para que sigan, para que continúen. La sesión de la semana 7 pues sería ya en enero. Y sí me gustaría que en estas semanas de sus vacaciones se tomen tiempo para descansar, ¿sí? No traten de hacer lo que no hicieron de 6 semanas en 2, ¿sí? Tomen su tiempo para descansar, tomen su tiempo para dedicarle un rato tanto a esta materia como a las otras que tengan. Quiero que descansen, quiero que la pasen bonito, ¿sí? Que celebren bien.
para poder vernos en el próximo año con muchos más bríos y poder terminar con éxito tanto esta materia como su licenciatura, ¿sí? Les deseo lo mejor, que pasen unas felices fiestas. Un abrazo a todos. Espero de verdad poderlos ver en físico en algún momento. Y si ustedes necesitan algo, yo de todas maneras tendré prendido el teléfono para atender cualquier cosa que requieran. Y bueno, pues muy feliz Navidad, un excelente año 2022 para todos. Y pues muchas gracias por su tiempo. Que la pasen bonito. Muchas gracias, igual Gracias, usted, profesora, profesora. igualmente. Gracias, profesora. Gracias, Igualmente, profesora. feliz Navidad. Excelente año a todos. Felices fiestas. Felices Hasta fiestas. luego. Hasta luego a todos. Ok.